Buenas tardes con todos. Les saludo a la doctora Mediana Bazán del Hospital Central de la PNP Luis N. Sáenz. ¿Se escucha bien, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, comenzamos entonces. Creo que en la noche tienen su examen, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Mi señal. Ya. A ver, ahora sí se escucha. Ahora sí tengo buena señal. Sí, doctora. Ya, ahora vamos a hacer el tema de inmunización RH y ABO. Una breve historia, ¿ya? ¿Cómo comenzó esto? Karl Landsteiner, médico austriaco, nació en 1868, analizó la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya y la de 5 colaboradores de su laboratorio. Llegó así. doctora, disculpe, se le cortó el audio.
Buenas tardes, chicos. Disculpen las molestias porque mi internet no está bien. Ahora sí que creo que ya solucioné el problema. Ya está grabando la clase. Ya. Se escucha bien, ¿no? Sí, doctora. Ya. Vamos a hablar. Este tema es más lo encontramos en lo que es esta enfermedad, lo que es la madre para el feto, es lo que encontramos, más lo vamos a encontrar en consultorio, ¿ya? Es este problema, lo vamos a detectar en lo que es en el primer control prenatal, ¿ya? Entonces, como no sé, esta es una breve historia de cómo comenzó esto, de Karl Landsteiner, médico austriaco, analizó la sangre, ¿no? Una población de 22 personas, incluyendo la suya y la de sus 5 colaboradores de su laboratorio. Llegó así a descubrir 3 tipos distintos de hematíes, denominados A, B y O. Estos hallazgos los realizó en Viena, hacia 1901. 2 años más tarde, 2 discípulos suyos, Alfredo de Castello y Adriano Starr, descubren un cuarto grupo, al que llaman AB. En el año 1940, lo que es el factor RH, se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la población. Este antígeno es llamado RH o antígeno D, ya que las primeras investigaciones se llevaron a cabo experimentando con un simio del tipo Macacus rexus. El RH es otra proteína que si está presente en la superficie del glóbulo rojo, el glóbulo rojo será RH positivo y si está ausente es RH negativo. Entonces, los eritrocitos expresan en su membrana diferentes moléculas, las cuales nos van a dar los diferentes tipos sanguíneos, ¿no? Entonces, los grupos sanguíneos. Existen principalmente 2 tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre. A, B, cuya presencia o ausencia dan lugar a 4 grupos sanguíneos, que es el A, el B, AB y O, ¿no? Entonces, a esto sí habrán escuchado, ¿no? ¿Qué grupos sanguíneos preguntan mayormente? Los que son de la policía, los que son del ejército, o su mismo DNI, ¿no? Ponen su grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, hay otro tipo de moléculas presentes en la membrana de los hematíes que dan lugar a diversos sistemas sanguíneos, como son el Lewis, Duffy, Kick, etc., ¿no? Entonces, el factor RH. El RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes de la mayoría de la población, un 85%. En el sistema del RH hay mayor de 50 antígenos. Se contemplan 6 antígenos, determinantes de la mayoría de los fenotipos. D, D, C, C, E. El antígeno D es el más inmunógeno y se determina en las personas RH. El gen RH positivo es dominante e incluso cuando se junta con un gen RH negativo, el positivo prevalece. Por ejemplo, si una persona tiene los genes, o sea, es positivo, el factor RH en la sangre será positivo, ¿no? Si una persona tiene los genes RH positivo y negativo, el factor RH en la sangre será positivo. Si la persona tiene los genes negativo, el factor RH en la sangre será negativo. Entonces, acá, el papá es RH positivo negativo. No, los genes, RH positivo negativo, la mamá RH positivo negativo. Entonces, el hijo, ¿cómo va a ser? Entonces, positivo, o puede ser positivo, negativo o negativo totalmente, ¿no? Si
la mamá, si la mamá es negativo y el papá es positivo, ¿no? El RH es positivo, por ejemplo, es O positivo, ¿no? La mamá es O negativo, entonces el hijo ahí van a ser positivo, positivo, va a tener los genes positivos y negativos, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? En cambio de acá es un 33% de la población. Entonces el problema es cuando la mamá es negativo, ¿no? Entonces cuando el papá es negativo, ahí no hay mucho problema. Y la mamá tiene los genes positivo y negativo, ahí no hay problema, ¿no? Mayor del 50% de la población. ¿No? En cambio, si los dos son negativos, entonces el hijo va a ser negativo. Entonces el problema es cuando la mamá es negativa. Tenemos los grupos sanguíneos A, B, AB y O. En la membrana, el antígeno A del grupo A, del grupo B, el antígeno B, del grupo AB, antígeno AB, y de la O no tiene antígeno. No tiene, en el plasma del grupo A, el anti-B, el grupo B, el anti-A, del grupo AB, no anticuerpos, no tiene anticuerpos, y en el grupo O, el anti-A y el anti-B. En el factor RH, si es positivo, en la membrana, es el antígeno RH-D. Si es negativo, no antígeno, no tiene antígeno. En el plasma, si es positivo, factor RH positivo, no anticuerpo. Y si es RH negativo, el anti-RD. Entonces, lo que es el tema en sí, la inmunización materno-fetal. ¿Cuál es nuestro objetivo para conocer esto? Reconocer las características clínicas de manejo y de tratamiento de la inmunización materno-fetal. Estimular las conductas preventivas, prevenir para evitar el desarrollo de esta enfermedad, más que todo para el feto. Entonces, esas tres definiciones. ¿Qué es isoinmunización? Desarrollo de anticuerpos contra antígenos. Isoinmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la misma especie, que puede ser de la madre. Isoinmunización materno-fetal, desarrollo de los anticuerpos maternos contra antígenos fetales. Entonces, esto va de la madre al feto, ¿no? Entonces, los anticuerpos maternos del tipo G, de inmunilina G, son de bajo peso molecular, baja constantemente de cimentación y pequeño tamaño molecular, lo cual les permite atravesar la placenta. En cambio, los anticuerpos de inmunilina M son de alto peso molecular, alta constante de cimentación y molécula grande, por lo cual no pueden atravesar la placenta, por tanto no participan en la eritrogastrosis fetal o enfermedad hemolítica feto-neonatal. Entonces, ¿cómo comienza esto? Los antígenos fetales más importantes están en los glóbulos rojos. Entonces, hay incompatibilidad EBO, incompatibilidad RH y antígenos irregulares o atípicos, ¿no? Lo que más en la enfermedad, acá nos vamos a enfocar, la incompatibilidad RH. Entonces, la epidemiología, la distribución de los grupos sanguíneos en la población no es uniforme, ¿no? ¿Cuál es la que mayor hay? El grupo O positivo, que es el de la sangre universal, ¿no? Que es más común, 69%. El que le sigue es el grupo A, 22%, y después son escasos el grupo B y muy infrecuentes el AB, que es el 1%, ¿no? La frecuencia de individuos con RH negativo en México es de 3 a 5%.
mientras que Estados Unidos es de 8 a 15%. Potencialmente el 20 a 25% del embarazo están en peligro de experimentar incompatibilidad. La incidencia de enfermedad hemolítica del recién nacido por RH es un caso por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, incompatibilidad ABO. Ocurre en madres del grupo O con fetos del grupo A o B. Los antígenos anti-A o anti-B de las madres del grupo O son inmulina G, por lo cual cruzan fácilmente la placenta. ¿Ya? En cambio, los antígenos A y B se encuentran en las bacterias intestinales, por lo cual no es preciso que la madre haya tenido una exposición sanguínea previa. Los anticuerpos A y anti-B de las madres del grupo A y B son inmulina M, por lo cual no atraviesan la placenta. Entonces no hacen la enfermedad. En la incompatibilidad ABO, la hemólisis suele ser leve. O sea, cuando escuchen la incompatibilidad ABO, o sea, no es tan grave la enfermedad. O sea, es algo leve nada más. Entonces vemos acá, incompatibilidad ABO, acá tenemos la madre, que es el grupo O, y el feto es el grupo A, ¿no? Entonces, acá tenemos la inmulina M y la inmulina G. ¿Cuál es lo que primero produce? La M, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es de bajo peso molecular? La inmulina G. Y la que tiene mayor peso molecular es la inmulina M, ¿no? Entonces, la que se demora o no pasa más rápidamente es la inmulina G, ¿ya? Sobrepasa la placenta, ¿ya? Entonces, la incompatibilidad ABO tiene solo un 5% de producir isomunización porque se produce mayormente inmulina M, por lo cual la afección es leve. Incompatibilidad RH es la forma más severa de eritroblastosis. La presencia del antígeno califica al individuo en RH positivo. Aquí una madre negativa, o sea que salga RH negativa, cursa con anticuerpos anti-D. El mecanismo para la selección materna es la transfusión sanguínea de sangre RH positiva o en el embarazo de un feto RH positivo. Entonces, otra vuelta. Incompatibilidad RH. Respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto que no comparten el mismo factor RH. O sea, que la madre sea negativo y el feto sea positivo, ¿no? Incompatibilidad materno-fetal más severa, dan poder antigénico, ¿ya? Incompatibilidad RH, presencia de un feto RH positivo y una madre RH negativo, sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre y sin sensibilización, ¿ya? En cambio, isoinmunización, producción de anticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. Quiere decir, esta madre es negativa, ¿no? El feto es positivo. Entonces, cuando estamos acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hace lo que primero? Entonces, reconoce, ¿no? Esas reconocen, produce anticuerpos la madre. Va a producir anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero produce? Inmulina M, ¿no? Pero como la inmulina M tiene un alto peso molecular, no va a traspasar la placenta, ¿no? Entonces, ahí nomás se va a quedar. Entonces, no va a ser la enfermedad todavía, ¿no? Entonces, pero cuando es por ejemplo, que sea el primer embarazo, ¿no? Todavía no va a traspasar la placenta, pero ya lo reconoció, entonces quiere que está produciendo ya los inmulina M. Entonces, ya cuando este feto sale, ¿ya? Nace, entonces la madre se quedó con anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando ya hay un segundo embarazo,
Entonces, otra vuelta va a salir el feto positivo. Entonces, ya, como ya tiene anticuerpos, va a reconocer inmediatamente que acá hay anticuerpos, ¿no? Y entonces ya, como ya se produjo un poco de inmulina M, va a producir la inmulina G inmediatamente y esto sí va a traspasar la placenta. Y entonces ahí va a ser la enfermedad, lo que es al feto, ¿no? A partir de la sexta semana existen ya caracteres antigénicos, RH en el embrión. Estos anticuerpos irregulares atípicos es un cuadro poco frecuente, antígenos diferentes al RH y ABO, pueden dar lugar a eritroblastosis fetal leve o grave. Hasta a veces es muy leve, mayormente, pero si es que hay veces en casos pocos precisos, se produce grave, ¿no? Se describe sin relación a los antígenos, que el Dufekid, ¿no? Etcétera, ¿no? Son fácilmente detectados por la prueba de Kuhn indirecta. El manejo es el mismo para la gestante RH negativo que presenta sensibilización. No, igual, ¿no? No tiene, hay veces no hacen significación clínica, mayormente hacen la inmulina M, no atraviesan la placenta, ¿no? Y no desarrolla el feto, ¿no? La enfermedad. El diagnóstico es difícil, hay veces no se dan cuenta, pero ya tienen. Que ya destrucción de los hematíes es mínima, o sea que es más leve. El cúmulo indirecto es mayormente negativo, y si sale positivo, pueden hacer gravemente, hay la existencia de la enfermedad hemolítica, ¿no? Entonces, esta es la respuesta materna primaria. Si hay una mamá, una persona gestante que primera vez está comenzando su embarazo, ¿no? Entonces, la cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es de solo 1 mililitro. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar una inmunidad secundaria o adquirida. Entonces, los linfocitos maternos. Entonces, antígenos de los hematíes fetales. Ya producción antígenos. Entonces, hay una síntesis de anticuerpos, ¿no? Entonces, los linfocitos la memoria y hacen la isoinmunización. Entonces, la respuesta primaria es débil y tardía, mediada por la inmulina M, que no atraviesan la placenta por su peso molecular. Es por eso que la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es rara. O sea, normalmente que son primerizas, que son O negativo, ¿no? RH negativo, es raro que hagan la enfermedad hemolítica. Ese es para el feto. Entonces acá tenemos la madre negativo y el feto sale positivo. Esta es la madre no sensibilizada. Todavía no se producen los anticuerpos. Está del feto. O sea, ahí no hay problema, ¿no? Pero cuando ya es una mamá su segundo embarazo, ¿no? Ya tiene un embarazo previo que el feto ya salió positivo. La mamá es negativa. La mamá es negativa. Entonces ya hay una síntesis de anticuerpos y la inmulina G. Entonces, estos sí atraviesan la placenta. Entonces, hay una reacción contra los inmulinas RH y hay una hemólisis fetal, ¿no? Y hacen la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, acá vemos. Negativo la mamá, positivo el feto, ¿no? Hacen los anticuerpos, como ya habían producido anteriormente la inmulina M y ahora producen la inmulina G, entonces la inmulina G ya pasa a la placenta. Cuando ya pasa la placenta, entonces comienzan a hacer la destrucción, ¿no? Y hace la enfermedad hemolítica. Ya, entonces acá otra vuelta. Esta es la inmulina G, ¿no? Ya se está produciendo, entonces acá está negativo la madre, positivo el feto. Entonces ya comienza a pasar la placenta. ¿Ya? Entonces ahí es lo que hace la enfermedad, ¿no? Y ya comienza la destrucción. Severidad según el sistema afectado. Entonces el factor RH es la causa más común de isoinmunización. Inconformidad materno-fetal más severa
gran poder antigénico. El sistema ABO es incompatibilidad materno-fetal más frecuente. Es una enfermedad benigna que causa una anemia leve, ¿ya? Anticuerpos naturales anti-A y anti-B, tipo M, poca actividad antigénica ABO. El sistema leve incompatibilidad muy atípica, significación clínica, anticuerpos insulina M. Entonces, de estos tres, ¿cuál es la más común y cuál es la que va a perjudicar más? Es esto. Factores de riesgo. ¿Ya? El parto, un parto autóxico, ¿ya? Un aborto que sangre abundantemente. Parto instrumentado que ya no se hace ya mucho. Parto por cesárea, que es una paciente que sangre que tenga placenta previa, ¿no? Remoción manual de placenta de los partos autóxicos, que no solo la placenta y lo remueves, ¿no? Parto de nalgas, también. Preclánticas, hemorragia anteparto, una placenta previa, ¿no? Un DPP o una amniocentesis, ¿no? Entonces, fisiopatología. La deshumanización puede ocurrir si un número suficiente de eritrocitos de un feto RH positivo entra en la circulación de una madre RH negativa. El volumen necesario para causar la deshumanización varía. Durante el proceso de nacimiento, las células de la sangre del feto pueden escapar hacia el torrente sanguíneo materno. Estas células se pueden reconocer como extrañas si son un tipo diferente al de la madre y puede ocurrir un proceso natural de rechazo con la formación de anticuerpos. Ya, este evento ocurre normalmente después de un parto, aunque existen otras situaciones en las cuales pueden presentar el paso de pequeñas cantidades de sangre fetal al torrente circulatorio materno. Embarazo ectópico, aborto, como ya le había mencionado, extracción manual, maniobras obstétricas, cesárea, desprendimiento de placenta. Regularmente en el primer embarazo es donde ocurre la isoinmunización y el bebé no se afecta. En embarazos subsecuentes los bebés pueden sufrir daños severos, es en el segundo embarazo, ¿no? Los que siguen. Causas de isoinmunización, transfusión de sangre RH positiva a una mujer que es RH negativa. Hemorragia feto-materna. Es la principal causa de paso de hematíes fetales RH positivos a circulación materna. Pacientes drogadictos RH negativos que comparten jeringas con compañeros RH positivos. Y el trasplante de órganos. ¿Por qué no sale esto? Ya, el riesgo de sensibilización materna depende del volumen de la hemorragia transplacentaria y de la extensión de la respuesta inmunológica materna. Si hay hemorragia feto-materna, los linfocitos B maternos inician la producción de inulina M de vida corta, que no atraviesan la barrera placentaria. Luego, cambios rápidos dan respuesta a la inulina G a largo plazo. Posteriormente, los linfocitos B, memoria, esperan nueva exposición al antígeno RH. El próximo embarazo generalmente. Entonces la producción de inulina G aumenta, la cual atraviesa la placenta y destruye los glóbulos rojos fetales, produciendo la anemia fetal. Entonces, este sistema explica la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta enfermedad de aparición habitual en el segundo hijo podía incluso llegar a provocar la muerte de esta, ¿no? Los óbitos, ¿no?
Primer embarazo. Un niño que tiene el factor RH, es decir, RH positivo, puede inmunizar a la madre, que es RH negativo. Durante la primera gestación, la madre desarrolla anticuerpos específicos anti-RH que permanecen en su circulación en estado latente. En el segundo embarazo, estos anticuerpos atraviesan la placenta y reaccionan contra los hematíes del hijo y pueden producir el aborto o una enfermedad hemolítica en el recién nacido que cursa con ictericia, conocida como eritroblastosis fetal. O sea, en el primer embarazo no afecta nada, solo, o sea, como es como que despierta, ¿no? Los anticuerpos, pero el bebé no se afecta. Al segundo embarazo es lo que ya puede hacer la enfermedad, ¿no? El segundo embarazo. Esta enfermedad hoy en día se puede prevenir mediante la vigilancia sistemática de las embarazadas. ¿Cómo lo detectamos? En el primer control prenatal, ¿no? En el primer control prenatal le pedimos su perfil obstétrico y ahí lo que dice grupo y factor, ¿no? Entonces, embarazada de RH negativa, administrando adecuadamente la inmunina anti-RH durante el embarazo y después del parto. Hace años los problemas de RH causaban los casos de ictericia más graves, pero ahora pueden prevenirse aplicando la gamma globulina anti-DRH a la madre durante el embarazo y dentro de las 72 horas después del parto, lo que impide que la madre forme anticuerpos que puedan poner en peligro al siguiente bebé. Pregunta de examen. Posibilidad de inmunización. Depende de suficientes células rojas fetales que ingresen a la circulación materna, que la madre sea capaz de producir respuesta. 1 de 3 no produce. El antígeno RH no es suficientemente desarrollado hasta el segundo trimestre, antes es improbable. La incompatibilidad ABO confiere protección al feto. Cuadro clínico. Condiciones para que exista la enfermedad. Primero, ¿no? Que debe existir un primer contacto con el antígeno de tal forma que se desarrolle anticuerpos, o sea, sensibilización. En este contacto no hay gran producción de anticuerpos. Segundo, debe existir un segundo contacto con el antígeno de tal forma que exista una nueva reacción. En esta etapa existe gran producción de anticuerpos. Entonces, consideraciones generales. La severidad del cuadro clínico depende del grado de destrucción globular y de la eritropoiesis compensatoria, o sea, la eritroblastosis, ¿no? Que pues, se va a producir en el feto. Esto, destrucción puede originar en el feto un cuadro clínico que va desde una anemia leve, que no requiere tratamiento, hasta un grado de enfermedad que no puede llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva, ascitis, edema general, o sea, hidrofetal, llegando en los casos severos hasta muerte intrauterina, lo que llamamos óbito fetal, ¿no? Entonces, se clasifica en 3 categorías: enfermedad leve, moderada y severa, ¿no? Entonces, en la leve, encontramos una paciente que es negativo, ¿no? Con negativo y no hay anemia o no requiere tratamiento o intervención, ¿no? En la moderada, cuando existe una anemia moderada, o sea, ya hacemos todo nuestro diagnóstico, utilizamos las ecografías, hacemos el descarte si el bebé también es positivo o es negativo, y entonces ya cuando existe una anemia moderada y una hepatomegalia después del nacimiento, estos infantes desarrollan ictericia severa presentando riesgo de Kernitus. Esa es una enfermedad moderada. La severa, los fetos presentan anemia severa, hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro, se encuentra en fetales. Ahí nos vamos a dar cuenta por las ecografías, o sea, el diagnóstico de hidrofetal, abdomen protuberante y edema generalizado. El abdomen protuberante es por aumento del hígado y del vaso, consecuencia de la eritropoiesis extramenstrual, así como de la citis. El edema general se pensaba que era secundario a una falla cardíaca.
La hipótesis más reciente plantea que existe disfunción hepática por eritropoyesis ectópica en el hígado, lo cual produce hiperproteinemia fetal, dando el resultado el edema generalizado y la citis. En el feto hidrópico se encuentra la placenta engrosada y edematosa que impide el pasaje de los precursores de las proteínas. Es necesaria la transfusión intrauterina, de lo contrario se produce la muerte intrauterina. Entonces, ¿no? Fisiología de la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces pasa la inmunina G, pasa los anticuerpos, ¿no?, maternos a la circulación fetal y hace lo que produce la enfermedad y hace una anemia fetal. Es más intensa cuando mayor sea el paso transplacentario de inmunoglobulinas. Esta anemia ocurre después de las 20 semanas de gestación. Las intervenciones invasivas realizadas durante el embarazo exacerban el proceso. ¿Ya? ¿Qué dice las intervenciones invasivas? ¿No? Como la aspiración de líquido amniótico, ¿no? Entonces, anemia desarrollada, cuando ya está feto, entonces el mecanismo compensatorio, entonces la eritropoyesis medular y extramedular. Entonces, ¿qué hay? Una hipertensión portal y la hipertensión de la vena umbilical, lo cual ocasiona un edema e hiperplasia placentario en casos graves. El cuadro final se caracteriza por el edema generalizado, derrames múltiples, hipoxia, acidosis que conduce a la muerte fetal o neonatal. Entonces, el recién nacido aparece con un cuadro de kernitus debido a la inmadurez neonatal. Entonces, esto acaba en letargia, ¿ya?, hipotonía, insuficiencia cardíaca y expiratoria, y provoca la muerte ya cuando ya es nacido, ¿no? Ictericia grave del recién nacido constituye aproximadamente de un 25 a 30%. Los recién nacidos presentan anemia severa con hiperbilirrubinemia que ocasiona ictericia clínica y coloración de las heces. Hiperbilirrubinemia puede producir kernitus por fijación de bilirrubinas y ácidos biliares en los núcleos cerebrales. Hidropexia, forma grave y menos habitual. Presenta el típico aspecto del Buda, edema generalizado y ascitis. Hepastomegalia, palidez extrema, púrpura, equimosis, hiperproteinemia, trastorno de la coagulación, acidosis, hipoxemia severa. Pronóstico grave y falleciente en las primeras horas. Se puede nacer así, prematuro, pero muere a los minutos o a la hora. Diagnóstico, manejo. Si existe evidencia de incompatibilidad o sensibilización, es importante el interrogatorio de los antecedentes. Eso siempre he dicho en el primer control prenatal, ¿no? Control prenatal, preguntar, ¿no?, sobre sus antecedentes de cuántas gestaciones, cómo fueron su parto, ¿no? Entonces, por eso ya ustedes tienen que saber qué es lo que primero van a pedir en el primer control prenatal, ¿no? Se recomienda que las pacientes que tienen una historia de muerte perinatal se manejen más agresivamente. También es importante determinar el estado antigénico y el genotipo del esposo a fin de determinar si es homo o heterocigoto, por lo tanto establecer la posibilidad de que el hijo sea RH positivo, ¿no? Consulta temprana y continuada, ¿no? Contar con neonatólogos expertos. Esto si A por B sale prematuro, ¿no? Ya, el diagnóstico y el manejo se basa en medición de anticuerpos maternos, ya, análisis de líquido amniótico, que este es invasivo, y análisis de la sangre fetal, que también es un procedimiento invasivo. Entonces, medición de anticuerpos. Se usa la prueba de Kuhn indirecta. Entonces, prueba del examen. Madre que viene primeriza, ¿no?, y le sale RH negativo. Entonces, ¿qué Kuhn le mandas? ¿El indirecto o el directa? Entonces, pregunta de examen, ¿ya? La prueba de Kuhn o antiglobulina humana se usa para demostrar la presencia de anticuerpos maternos.
¿ya? El reactivo de esta prueba es el suero de Kunz, se prepara inyectando suero humano con la hemoglobina al conejo o la cabra, con la que se obtiene un suero antiglobulinino humana. Para demostrar la presencia de estos anticuerpos en el suero de la embarazada se realiza la prueba de Kuhn indirecta. En esta prueba primero se incuba el suero a estudiar, o sea, de la madre, en una solución salina con glóbulos rojos RH positivo. Luego se agrega el suero de Kunz. La aglutinación indica la presencia del anticuerpo, ¿ya? No solo se requiere de la identificación del antígeno responsable, sino también de la titulación del anticuerpo. La presencia de anticuerpos debe ser monitorizado en intervalos regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser, si lo diagnosticas a las 20 semanas, entonces puedes volverlo a pedir, ¿no? 24, 28 semanas, hasta 30, hasta ver si cambia, ¿no? La titulación. El manejo. Si la paciente es RH negativa y la prueba de detección de anticuerpos es negativa, debe repetirse el título de anticuerpos RH en la 28 y la 36 semanas de gestación. Si la paciente es RH negativa y la prueba de detección de anticuerpos es positiva, hay que determinar el título. Si este es inferior al nivel crítico, que es menos de 1/8, se deberá repetir la prueba mensualmente. Esa es la evolución de cuidado. Si el título permanece estable, es posible que se deba a una sensibilización previa y que el feto no sea portador del antígeno. Pero el aumento de 2 ilusiones o más solo indica actividad de la enfermedad. ¿Ya? La severidad de la enfermedad solo puede evaluarse con el análisis del líquido amniótico, amniocentesis, o con muestra de sangre del feto. El Kuhn indirecto, ¿no? Ya les dije que se utiliza para identificar a las pacientes inmunizadas entre las gestantes RH negativas y sus resultados se expresan en el número de ilusiones. Un aumento de la titulación de 1/8 o 1/100 no representa un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define ya con el punto en el cual existe un riesgo significativo de hidrofetales, considerando en el punto de inicio del seguimiento debe ser la titulación materna de 1 en 32. O sea, si a las 24 semanas salió 1/8, ahí tal lo mantiene así. Le sigues tomando a las 28 semanas, sale 1/32, entonces quiere decir, uy, no, este ya puede ser un hidros. Entonces ya tienes que hacer los demás exámenes y ver la posibilidad de terminar gestación. Es posible el conocimiento directo del RH positivo del feto mediante técnicas. Si les digo, las técnicas invasivas aumentan el riesgo de sensibilización, como cuál es la amniocentesis. Juega un papel importante en el establecimiento del diagnóstico y tratamiento de la inmunización RH. El líquido amniótico que se obtiene es sometido a un análisis espectrométrico para determinar el nivel de bilirrubina, ya que este nivel se considera como un indicador indirecto de la severidad de la hemólisis fetal. Liley en 1961 describió la técnica, extrajo líquido amniótico por amniocentesis. Método de Liley. El método de Liley consiste en medir por espectrofotometría el incremento de la densidad óptica del líquido amniótico a 450 nanogramos de longitud de onda. Se recomienda realizar esta medición después de las 26 o 28 semanas de gestación. Ya, pregunta de examen, ya. Así obtenida se traslada a una gráfica subdividida en 3 zonas. En zona 1, zona 2 o zona 3. También hay zona A, B o C. El grado de la enfermedad fetal se determina de acuerdo a la locación del valor de la gráfica. La zona 1 indica un buen estado fetal, denotada la presencia de un feto RH negativo o uno con RH positivo, pero con muy poca anemia.
Entonces, la conducta conservadora, o sea, si está en la zona 1, vemos la gráfica, ¿no? Si está en la zona 1 y dice conducta conservadora y se respeta la evolución del embarazo hasta las 38 semanas, momento que se va a inducir el parto a fin de evitar el aumento de sensibilización materna, ¿no? O sea, a las 38 semanas o puede ser 37, entonces ya vemos la posibilidad de terminar gestación, puede ser inducir el parto o mediante cesárea. Se recomienda repetir la amniocentesis cada 4 semanas si los valores disminuyen y cada 2 semanas si se mantiene constante o aumenta, ¿no? Entonces, al mes, entonces, si es 28 semanas, al mes podemos repetirla, si el valor es bajo. Pero si va aumentando, se tiene que sacar cada 2 semanas. Zona 2 indica moderado compromiso fetal. En estos casos, las determinaciones se repiten cada semana, aun cuando los niveles disminuyan y penetren en la zona 1. Si las cifras permanecen en la zona 2, extraer al feto cuando madura la relación, ¿ya? Sus pulmoncitos a las 34 36 semanas. Subsecuentemente, esta zona fue subdividida en dos partes, alta y baja. La zona 3 refleja enfermedad grave. La conducta a seguir depende de la madurez del feto, pulmones del feto. Si la gestación es menor de 32 semanas, las pacientes deberán recibir transfusiones intrauterinas, menor de 32 semanas, e inducirse la madurez fetal con corticoides. Seguida la madurez deberá interrumpirse el embarazo por cesárea, ¿ya? Porque es prematuro. El hecho que no se hayan producido muertes fetales previas no asegura que el embarazo actual no determine una pérdida intrauterina. Entonces, acá vemos la zona 1, zona 2 que está dividida y la zona 3 que también está dividida. Zona 1, no hay problema. En la zona 2, acá, hay ese problema. Entonces, cada semana tomamos la prueba y vamos a ver si aumenta. Si aumenta, interrumpir el embarazo. Si yo cuando tiene mayor de 32 semanas, hacer maduración pulmonar y podemos interrumpir el embarazo. Entonces acá también se conoce como, este es el mismo, zona A, B o C, o sea puede ser 1, 2 o 3. Vemos con las semanas de gestación y la titulación, ¿no? Entonces la zona roja es la zona C, ahí interrumpir el embarazo inmediatamente. Entonces, zona A, repetir procedimiento a las 4 semanas. O sea, no hay problema acá. Al mes, como le dije anteriormente. La zona B, repetir procedimiento a la semana. Si sale zona 1, repetir a las 4 semanas. Si sale en la zona 2, pero en descenso, repetir a las 2 semanas. Si sale igual en zona 2, repetir a la semana. Además, seguimiento con Doppler para ver la arteria cerebral media hasta las 35 semanas. Considerar un solo curso de corticoides en edad gestacional de 24 a 34 semanas o si pruebas de maduración pulmonar no son contundentes. Cuando sale zona C o zona 3, hay que hacer la cordocentesis. La hemoglobina mayor de 30%, monitoreo con Doppler y cordocentesis una nueva oportunidad. Si la hemoglobina es menor del 30% de transfusión intrauterina versus parto según la edad gestacional. Pero si ya es unas 32 o 35 semanas, 34 ya puedes interrumpir la gestación. Considerar el curso de corticoides entre la edad gestacional de 24 a 34 semanas si pruebas de maduración pulmonar no son contundentes. Cordocentesis o fluorocentesis, método de elección para evaluar el grado de anemia fetal, utilidad diagnóstica y para el tratamiento transfusional. Permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical. Feto normal, mayor de 11 gramos por decilitro. Moderadamente afectado de 8 a 11. Gravemente afectado menor de 8. Análisis del cordocentesis.
Este procedimiento es invasivo, puede provocar un trauma, un hematoma en el cordón o en la placenta, así como incremento de los anticuerpos maternos. La frecuencia de estas complicaciones son semejantes a los de la tesis, por lo cual algunos investigadores proponen que se debería procurar la cordosíntesis más que la evaluación del líquido amniótico. Por otro lado, las complicaciones pueden ser rápidamente detectadas en la forma fácil y eficiente mediante la ecografía Doppler. A ver si hay bradicardia, distolia, incremento en la resistencia del flujo, ¿no? De tal forma que el operador prueba responder en forma rápida. La cordosíntesis se debe realizar cuando los valores del ADO 450 caen en zona 3, en el cuadro, o en la parte alta de la zona 2, o sea, en la parte B. Otras recomendaciones son cuando los títulos de anticuerpos maternos son mayor a 0, ¿no? Las no invasivas. Determinación del ADN fetal en plasma materno. Vida media muy corta, se puede realizar en menos de 28 semanas y después de cada semana. Ecografía. Ecografía fetal permite detectar el agrandamiento de órganos o la acumulación de líquido de feto, ¿no? Eso puede ser a las 20 semanas o 24 semanas. Se puede ver si hay hepatomegalia, si tiene ascitis, ¿no? Diámetro de la vena umbilical solo aumenta en hidropexia avanzada. Grosor de la placenta, mayor de 3 centímetros, signo precoz de hidropexia. Hepatoesplenomegalia, la medición del hígado constituye un dato tardío para el diagnóstico de anemia fetal. O sea, cuando ya encuentras un feto que ya tiene hepatomegalia, entonces eso quiere decir que ya está en la enfermedad avanzada. Metría cardíaca fetal, diámetro del tracto de salida de los vasos cardíacos e índice cardiotorácico como indicador de cardiomegalia. El estudio Doppler, los cambios hemodinámicos para compensar la anemia, producen redistribución hacia ciertos órganos como el corazón, sistema nervioso central, suprarrenales, y debido a menor viscosidad, mayor velocidad del flujo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Medir el Doppler de la arteria cerebral media. La anemia hemolítica fetal resulta de un aumento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media, lo cual se puede determinar por medio de la ecografía Doppler, ¿no? La correlación entre el flujo sanguíneo entre la arteria cerebral media y la anemia fetal es mucho más robusta cuando la hemoglobina fetal es menor de 10, ¿ya? Entonces, menor de 10 quiere decir que hay ahí un flujo, el flujo de la arteria cerebral media. 100% de todos los fetos con hemoglobina menor de 10 son identificados con esta técnica. Pregunta de examen, ¿no? 100% de todos los fetos con hemoglobina menor de 10 son identificados con esta técnica. ¿Cuál es? La ecografía Doppler. Por medio de la medición de la arteria cerebral media, ¿no? Si es arriba de 0.8, siempre es normal, ¿no? Pero dependiendo de la edad gestacional. ¿Qué también hacemos? En técnicas no invasivas, la determinación como va un monitoreo, ¿no? De la frecuencia cardíaco fetal, ¿no? Antes de permitir hacer un seguimiento de forma indirecta y no invasiva la gravedad de la anemia fetal. Los ritmos sinusales, cuando se mantienen más de 5 minutos, se correlación con valores de hemoglobina fetal igual o inferior a 7. Ya es una anemia fetal, ¿no? Objetivos del tratamiento: disminuir títulos de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones como el hidros, y alcanzar madurez fetal para inducir el parto, ¿no? Tratamiento materno: disminuir los anticuerpos maternos, inmunoglobulanas endovenosas. Tratamiento fetal: tratamiento de elección para anemia fetal grave, ¿ya? Y se realiza mediante cordocentesis, transferencia de sangre fresca o RH negativo. Ya, tratamiento: transfusión intrauterina, transfusión intraperitoneal y transfusión intravascular. Tratamiento con prometacina, plasmaféresis y otros. Transfusión intrauterina: cuando el valor tabla
¿no? Entonces vemos la tabla. Entonces, en la zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, cuando ya está en la zona 2 o 3, ¿ya? Del líquido amniótico, se encuentra en la zona 3 o el hematocrito fetal es menor de 30% y la inmadurez del feto es tal que se correría un gran riesgo si fuese extraído. Se indica la transfusión. Entonces, por ejemplo, esto puede ser en un feto de 26 semanas, ¿no? Entonces, es muy pequeño para terminar gestación, pero está en la zona 2, en la zona 2B, ¿no? Arriba. Entonces, Lucha, por más que le pongo la maduración pulmonar, es muy pequeña para sacarlo. O ponte 24 semanas. Entonces, ¿qué hago? Transfusión intrauterina. ¿Ya? Entonces, el objetivo es inyectar eritrocitos concentrados del grupo RH negativo que sean compatibles con la sangre materna. Mejora el pronóstico del feto anémico, particularmente del grupo que son hidrópicos, ¿no? Tratamiento con prometacina. En este caso, en algunos autores refieren que haber obtenido cierta mejoría utilizando Fenergan de 100 a 300 miligramos por hora al día. Sin embargo, su eficacia no ha sido demostrada. No lo utilizamos acá, ¿ya? En principio se creyó que era un diurético fetal. Posteriormente se consideró que inhibía la fagocitosis de los eritrocitos fetales cubiertos por los anticuerpos maternos. Plasmaféresis. Se ha recomendado la plasmaféresis para intentar disminuir los anticuerpos anti-D en la sangre materna. Pero los resultados no son claros y se han aplicado en pocos centros, ¿no? Acá tampoco no lo aplicamos mucho. Tratamiento materno, la eficacia de la profilaxis, la inmunoglobulina D. Entonces, lo que más aplicamos nosotros es profilaxis, la madre. Profilaxis con inmunoglobulina D fue demostrada ampliamente, pero la causa más frecuente de la aparente falla de la profilaxis postparto es la inmunización antenatal, que sucede en un 0.7 a 1.8% de las mujeres gestantes. La administración de gestación es cuando es combinado con la administración postparto. Se reduce la incidencia del riesgo de inmunización a 0.2%. La dosis postparto estándar de inmunoglobulina D, 300 microgramos, contiene suficientes anticuerpos D para prevenir la infección de por lo menos 15 mililitros de glóbulos rojos fetales, ya aproximadamente 30 mililitros de sangre fetal. Entonces, en el manejo de RH negativo no sensibilizadas, ¿no? Primero pedir grupo sanguíneo, grupo factor, si el CUN es el CUN indirecto, ¿no? Indirecto, en caso de trauma o hemorragia al tercer trimestre o no sentencia, biopsia escolar, está indicado el uso de inmunoglobulina anti-RH. Administrar 300 miligramos de inmunoglobulina anti-RH por cada 15 mililitros de sangre fetal. Al parto obtener grupo y RH de recién nacido y el CUNS directo en sangre del cordón. Si el recién nacido es RH positivo, colocar 300 miligramos de inmunoglobulina anti-RH intramuscular a la madre, ¿no? Gestante con RH negativo isoinmunizada. Sin historia clínica de feto previo afectado por isoinmunización RH. Paciente con títulos de anticuerpos anti-D 1 en 4 es considerado sensibilizado. Se debe solicitar test de CUN indirecto cada 4 semanas hasta las 24 semanas, luego lo cual se debe continuar cada 2 semanas. En caso de alcanzar títulos críticos, que es 1/32, debe hospitalizarse para la toma de muestra de fluido amniótico, para espectrofotometría y extrapolación de la curva de Ley o de Keenan. Además, estudio de ecografías y flujometría Doppler de la arteria cerebral media para determinar compromiso fetal y grado de la anemia fetal, ¿no? Entonces, cuando ya encontramos estos títulos, ¿no? Del coincidencia, entonces hospitalizar a la madre para que la amniocentesis, ¿no? Entonces lo ponemos en la curva y vemos en qué curva, ¿no? Y hacer la ecografía Doppler, ¿no?
con historia de feto previo afectado por insuminación RH, pérdidas perinatales relacionadas a enfermedad hemolítica, RH, necesidad previa de transfusión intrauterina o necesidad de transfusión neonatal son considerados como afectación previa. En estos casos, los títulos maternos no predicen el grado de anemia fetal. Diagnosis debe ser realizada 4 a 8 semanas antes con respecto a la edad gestacional en que por primera vez se detectó morbilidad en la gestación anterior. Cuando no se precisa este dato, se debe realizar la amniocentesis tan temprano como a las 18 semanas, además de ecografías Doppler de la tercera media repetidas 1 a 2 semanas. Entonces vemos, ¿no? Acá, la titulación del Q indirecto, ¿no? 1,16, 32, esos son acá mayor de 1 en 250. Si es 1,16, ecografías Doppler, ¿no? A las 16, 20 semanas, 24 semanas, que son esas la ecografía morfológica, ¿no? Vemos. Entonces, monitorización, ¿ya? Entonces, si está todo normal, entonces monitorización, o sea, control de sus controles y puede llegar el parto a término, ¿no? Si es uno, si se mantiene, ¿no? Eso es 1,16. Pero si es 1/32 o 1 y va aumentando, entonces las ecografías te ayudan, ¿no? Hacer cada semana sus ecografías Doppler y ya hacer la amniocentesis. Entonces utilizamos el esquema de Lilley, ¿no? Y el esquema de Lilley te vas al cuadro, ¿no? Si está en zona A o en zona 1, zona 2 o zona 3, ¿ya? Si está en zona 2, ves si es bajo o es alta, o en zona 3, ¿no? Igual, si sale títulos, su ecografía Doppler, su amniocentesis, ¿ya? 24 semanas, y utilizamos esquema de Lilley, ¿no? Entonces, si está en el esquema de Lilley, está en zona A, entonces la amniocentesis cada 21 a 28 días. Confirmar el valor en curva descendente. Entonces, si se mantiene en la zona A, entonces esto puede llegar a un parto a término. Pero si sale el esquema de Lilley, si sale en la zona baja, en zona 2, ¿ya? Si es baja, entonces la amniocentesis de 14 a 21 días. Y se mantiene la curva estacionaria o se mantiene en descenso, también puede llegar a un parto a término. Pero si sale en la zona 2 y en la zona alta, hacer la amniocentesis también de 7 a 14 días, o sea, cada 2 semanas. Y la curva va descendente, hay que valorar otras cosas, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Pero si sale en la zona 3 o en la zona 3 o en la zona C, confirmar el valor, ¿no? Si es la edad gestacional, qué edad gestacional tiene y cuáles son las consecuencias, ¿no? Si terminar gestación o tenerlo ahí controlando, ¿no? Ahí tienes que valorar varias cosas, ¿no? Pero si tiene 34, mayor de 32 semanas, puedes interrumpir gestación por medio de la cesárea, haciendo su maduración pulmonar. La eficacia de la profilaxis ha sido demostrado. Se recomienda aplicar una RH en cantidad suficiente que logre bloquear los sitios de antígenos e impida el desarrollo de la respuesta inmune de la madre. Indicaciones. A toda paciente no sensibilidad a RH negativas o bien RH negativas y positiva en casos de aborto, amniocentesis, hemorragia. Gestantes de 28 a 32 semanas después del parto o error de transfusión, ¿no? Mujeres no sensibilidad debe administrarse, como he dicho, la hormona D, anti-D, a toda mujer RH negativa. Con un indirecto negativo en los siguientes casos: a las 28 semanas de gestación y a las 24 a 72 horas postparto si el RH es positivo. Con un directo negativo, independiente del grupo del niño. Si se omite la administración de la gamma 24 a 72 horas postparto, puede administrarse hasta las 4 semanas después del parto. ¿Ya? En las mujeres infelizadas
Cuando el paciente está embarazada, presenta con indirecta positiva, determina el riesgo del feto según la utilización de anticuerpos, ¿no? Así como estaba en el gráfico, ¿no? Si se detecta anemia fetal en un feto menor de 32 semanas, en riesgo de hacer la enfermedad hemolítica de recién nacido, es preferible practicar la transfusión intrauterina, ¿no? La cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos RH negativo, no sensibilizados, los cuales son absorbidos hacia la circulación a través de los linfocitos subtraumático y del conducto linfático derecho. El volumen a transfundir es igual a la semana de gestación menos 120 por 10 mililitros. De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería de 50 mililitros, 25 semanas, 90 mililitros, 29 semanas. Seguimiento semanal con el Doppler fetal, valoración de la velocidad máxima en la arteria cerebral media, cada semana a descartar anemia, ¿no? Durante el embarazo hay 3 posibilidades de diagnóstico de acuerdo con la cuantificación de bilirrubinas en líquido amniótico y su correlación con las semanas de la gestación. Conducta expectante y controles periódicos en los casos de afectación leve, hasta inducción del parto, que es 36 a 38 semanas. En los casos de afectación moderada y grave, inducción del parto o realización de una cesárea según las condiciones obstétricas, ¿no? Si está la maduración del feto, ¿no? Transfusión fetal intrauterina en las afectaciones graves, ¿no? Y fetos inmaduros sin posibilidad de conseguir una maduración de forma inminente. El parto, pacientes no sensibilizadas, permitir el parto a término, ¿no? Pacientes sensibilizadas, inducir, si está en la zona 1, como le dije, inducir el parto, ¿no? Puede esperar hasta las 37, 38 semanas. Si está en la zona 2, ya, inducir el parto, relación, el cuadro de Lewis, si está en la zona baja o alta, ¿no? Si está en la zona 3, si no se administran transfusiones intrauterinas, provocar el parto, o sea, terminar gestación. En las 34 semanas, si se administra transfusión intrauterina, se recomienda provocar el parto a las 35 semanas o con demostración de madurez fetal. El parto, la extracción del feto en la manera más atraumática en el parto posible, utilizando monitorización fetal, anestesia regional y practicando una cesárea ante la más mínima duda. Entonces, la interrupción del embarazo pretende rescatar al feto de las acciones de los anticuerpos maternos. Hay que tener en cuenta que estos fetos tienen diversos grados de afectación, por lo que si se realiza inducción del parto, se debe monitorizar continuamente. La extracción prematura debe valorarse con mucha cautela en centros donde se cuente con un especialista de neonatología, ¿no? Que tengan una incubadora. El recién nacido, su estado depende de la gravedad de la afección intrauterina. En los casos muy graves existe el edema generalizado, o sea, el hidrofetal, el cual es un cuadro incompatible con la vida. Entonces, cuando es un hidrofetal, lo que en la práctica yo he visto que mayormente dura es hasta las 32 semanas. Entonces, no resisten más. Entonces, cuando hay un hidrofetales, o sea, ¿qué quiere decir? Que el bebé está hinchado, está con edematizado. Entonces, es tan grande para la edad gestacional que, por ejemplo, hasta las 32 semanas parece uno de 35. ¿Qué más produce? Parece polidramios. Entonces, normalmente estos bebés, dependiendo cuánto es el tamaño, no puedo someterle tampoco a un parto eutóxico. Tienes que valorar si lo puedes terminar mediante un parto eutóxico o una cesárea. Quiere decir, acá está prohibido lo que es el aborto, ¿no? O sea, no está prohibido. Entonces, cuando una mamá lo detecta tardíamente, lo que es el hidrops, ¿no? Entonces ya no puedes hacer nada. ¿Qué tal le detectas a 24 semanas o 20 semanas? Entonces, ese feto ya está grande, entonces ya no puedes solucionar su problema. Entonces, tienes que seguir nomás el embarazo hasta que solamente el feto se ovite solo, ¿ya? Entonces, ahí cuando se ovita, o sea, muere dentro del útero, entonces para retirarlo, si es un hidrofetal, tienes que valorar cuánto es el peso de ese hidro o el tamaño de ese hidro para someterla a una inducción de parto o terminarlo mediante, ya no sería cesárea, ¿no?
histerotomía se llama, ¿no? Entonces, hay que valorar eso, ¿ya? Porque ha habido casos que han sometido a ese hidrofetal, han sometido un fetos grande que son 24, 28 semanas o 30 semanas, que ya eran óbitos, han sometido a un parto vaginal y a veces no salen, se demoran y se queda la cabeza o el esto y tú dices, pucha, ¿qué hago? No, si sale la cabeza y el resto del cuerpo no sale, entonces ha habido casos que hasta han cortado la cabecita para sacar a eso, ¿no? Entonces hay que tener que valorar bien eso. Si se presenta histericia antes de las 24 horas, debe evitarse el carnitus, eso ya cuando ya nació, para cual se debe realizar una sanguíneo transfusión cuando el recién nacido presenta hemoglobina menor del 12 gramos por ciento y la bilirrubina mayor de 5 miligramos por ciento en sangre de cordón. Aumento de la bilirrubina superior a 0.5 miligramos por hora. Mediante este procedimiento se logra corregir la anemia, reemplazar los hematíes afectados por hematíes sanas, disminuir los niveles de bilirrubina en un 25%, disminuir la tasa de anticuerpos libre en un 75% y corregir la hipervolemia, corregir la insuficiencia cardíaca con reducción de la presión venosa central e inducir una presión medular de alrededor de 10 días, con lo que se evita la producción de glóbulos rojos que podrían ser destruidos por los anticuerpos remanentes e introducir albúmina libre. El recién nacido. La fototerapia es un recurso para algunos casos límites en que no se indicó la sanguinotransfusión y es siempre una coadyuvante de ella. La repetición de una sanguinotransfusión está determinada por la evolución horaria de la concentración de la bilirrubina. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias. Ya. Ya. Eso es todo, chicos. Ya. Suerte por su examen. Ya, hasta otra oportunidad. Bendiciones a todos.